minutos. 8, 6 minutos. ADN. Estamos de vuelta en ADN hoy. Tomamos contacto de inmediato con la ex ministra de Salud, la doctora Elia Molina. ¿Cómo está, doctora Molina? ¿Cómo están ustedes? Ahí la escuchamos. Saludando. Sí, igualmente. Gracias por atender nuestra llamada. Queríamos su análisis, doctora Molina, sobre la coyuntura que estamos viviendo primero respecto de la pandemia. El presidente Piñera, en una entrevista hace un par de noches, hablaba de un fenómeno controlado. Esto generó alguna discusión ahí en técnicos, incluso instancias asesoras del gobierno, que no hablan en esos términos y estamos lejos de controlar la pandemia. ¿Cómo ve usted esto? ¿Era un tema semántico nomás o hay aquí un mal diagnóstico del presidente? Bueno, el presidente no es médico, pero me imagino que está bien asesorado y cuando habla de salud está hablando con la propiedad de estar bien informado y bien asesorado en términos de poder usar los términos correctos. La verdad es que controlar una pandemia significa muchas cosas que no están pasando en Chile en este momento. Por lo tanto, yo creo que categóricamente y técnicamente podemos decir de que en Chile no está controlada la pandemia. ¿Qué término a su juicio define el controlar esta estado en que pandemia estamos? tampoco es algo simple. ¿Qué término a su juicio define o cuál es su diagnóstico de la etapa en la que estamos? Porque parece contenida la expansión de la pandemia en regiones, en otras no. ¿Cómo lo resumiría usted? Bueno, cuando uno habla a nivel de país, uno tendría que decir de que hay situaciones que son heterogéneas. Chile es largo y angosto y tenemos realidades muy distintas. Tenemos regiones como los lagos, los ríos, donde están aumentando los casos. Tenemos situaciones como Magallanes, donde hemos tenido rebrotes importantes y que justamente están hoy día más controlados. La palabra controlado podría ser una mejor palabra. En términos de específicos de ciertos lugares donde sí hemos visto que Coquimbo, por ejemplo, región que tuvo un número importante de casos y que ha ido disminuyendo los casos. La región metropolitana, que tiene tantos habitantes, ¿no es cierto? No cabe duda que estamos en un momento esperanzador, podríamos decir, si es que uno mira solamente las cifras de los positivos que se anuncia cada día. Pero resulta de que controlar una pandemia significa muchas cosas. En primer lugar, tendríamos que tener todos los mecanismos al 100% funcionando en lo que significa controlar una pandemia que tiene que ver con poder hacer una trazabilidad de los contactos muy exacta y ojalá 10 contactos como mínimo. Los países que tienen buen control de la pandemia tienen 15 y hasta 20 contactos controlados, trazados y aislados en un plazo de 24 horas. Nosotros... ¿Sí? Doctora Molina. Perdón, hay un ruido ahí. Nosotros en Chile estamos en una situación donde tenemos una cantidad de casos muy altos todavía a nivel de país, donde no tenemos un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento lo suficientemente intenso, importante y a tiempo, porque nosotros todavía no llegamos ni siquiera a 3 controles, a 3 contactos controlados, trazados, aislados en un plazo de 48 horas, que es lo que hemos fijado acá como un plazo relativamente satisfactorio, aunque lo óptimo sería en 24 horas. Por otro lado, tenemos un número variable de toma de PCR diarias, no tenemos un sistema estandarizado. Ayer se tomaron un número, el día anterior otro número y probablemente hoy día otro número. No hay un sistema estandarizado que nos permita asegurar, ¿no es cierto?, de que estamos... No se les olvida a ustedes que esta pandemia es producida por un coronavirus que tiene la particularidad de que por cada 100 contagiados, no más del 50% tiene síntomas. Por lo tanto, los que todavía probablemente sean los más testeados, sean los que consultan. Y está visto también, hay antecedentes y cifras que dicen de que no más del 50% de los contagiados con síntomas consultan en un plazo inferior
a 24 horas o 48 horas. Aquí el promedio está sobre los 3 días. Entonces ahí también tenemos un espacio de transmisión muy grande entre que se pesquisa el caso y que el caso ha estado circulando en la población sin tener certeza de que está contagiado. Sí. Entonces la verdad es que a mí me preocupa, a mí más que la semántica, más que si el presidente dice lo correcto o se equivoca, a mí lo que me preocupa es que la percepción del riesgo se pierde. Ya está bastante perdida porque la gente se aburre, porque la gente está ya cansada del uso de tantas medidas de seguridad, de estar como sometido a muchas restricciones. Eso es un tema sociológico normal. Pero la autoridad sanitaria y la autoridad del país, con mayor razón, tiene que ser muy categórico siempre en tener muy clara cuál es la situación. No estamos peor, porque los números de casos se han mantenido durante ya 3 meses o 2 o 3 meses en una, podríamos decir, una endemia, un número permanente de casos, pero son muy altos, tenemos más de 1.000 casos. El único día que se registró menos de 1.000 fue ayer, tengo entendido. Sí, doctora Pero Molina. Fíjense ustedes que Italia, país que tiene más del doble de habitantes que nosotros, en su pic máximo tuvo 6.500 casos, que si los llevamos a números de habitantes, comparado con Chile, fue la mitad de casos en el pic de Italia que el pic de Chile. En 6 semanas ellos ya tenían menos de 500 casos. Y nosotros ya llevamos desde mediados de junio, agosto, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, nosotros ya estamos permanentemente con más de 1.000 casos y muy cercanos a los 2.000 casos. Por lo tanto, no hay ningún elemento, ninguno, que yo le pudiera decir, sí, mire, por este lado está controlado, por este lado no está controlado. No está controlado. No. Sí, la palabra es decir, que estamos en un escenario mucho menos malo que el que teníamos en junio, donde podemos decir de que han disminuido los casos, que podemos decir de que hay menos ocupación de camas UCI, aunque el número de muertos sigue siendo alto, muy alto. Entonces, a mí me preocupa el impacto que pueda tener las palabras, porque las palabras son muy importantes en esta situación, donde una de las cosas que permite que las personas tomen las conductas adecuadas es tener clara la percepción de riesgo. Cuando tú levantas esa percepción de riesgo y las personas sienten que ya estamos controlados, ya estamos listos, ya se acabó el problema, empieza justamente lo que pasó en algunos países de Europa, ¿no es cierto?, que fue un desbande, un dejar todas las medidas, y ahora un rebrote que tiene más casos que el primer brote en Europa. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros hoy día en Chile una palabra que puede llevarnos a un verdadero caos sanitario? Sí, doctora Molina, lo importante, estamos conversando con la ex ministra de Salud, la doctora Elia Molina, lo importante de la palabra controlado, junto con lo que usted señala, es saber, y quiero saber su impresión, si usted piensa que el ministro París está teniendo la capacidad como Ministerio de Salud de liderar justamente el combate, hablemoslo así, al coronavirus, o finalmente se impone la visión del segundo piso de la moneda, y aquí hay una contradicción y se sigue no escuchando a los expertos. No sé realmente cuál será el mecanismo que está usando el presidente para poder referirse a la población. Si esto lo hace basado en una minuta preparada por el Ministerio de Salud, como es lo que a mí me tocó. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, a cargo justamente de políticas públicas, y no era ministra, pero tenía un cargo técnico muy importante, donde nos tocó la epidemia del H1N1. Y ahí todos los comunicados de prensa de la presidenta Bachelet estaban basados en una minuta preparada por el ministerio y un grupo asesor, donde los grupos asesores, uno nombra grupos asesores justamente porque son expertos, son neutrales, y el mismo ministerio, nosotros no tomábamos ninguna decisión, no tomábamos ningún comunicado sin trabajarlo con un comité asesor, de manera que esto tuviera una transversalidad y tuviera
una venia, por decirlo en términos muy globales, de los académicos, de los investigadores, de los científicos, porque es así, hay que hacerlo así. Si no, ¿para qué tenemos grupos asesores? Ayer yo escuché miembros del grupo asesor diciendo lo contrario del presidente. Eso no puede ser. Eso da una pésima imagen. ¿Qué valor agregado puede tener para un país y para la población que existan grupos asesores y esos grupos asesores no son quienes marcan, junto con el ministerio, por supuesto, la línea que tiene que ser la que transmita cualquier miembro del gobierno, de cualquier nivel, y el presidente con mayor razón? Ahora, ponerle yo el juicio de valor diciendo que el ministro no le hacen caso, que es el segundo piso el que domina el discurso, puede ser, pero yo no tengo certeza, no sé cuál será la información que le entrega el ministro París al presidente. Ahora, me parecería harto raro, por decirlo menos, que el ministro París tenga en forma unipersonal una opinión y el ministerio y todos los asesores tengan otra. Es muy extraño, pero a mí, más que el análisis político, ¿no es cierto?, de a dónde viene el mensaje, a mí lo que me preocupa es el impacto del mensaje en la población, si eso es lo grave. Doctora Molina, usted citaba recién el ejemplo de Italia, que en el peor momento de la primera ola llegó a tener 6.000 casos diarios. Bueno, hoy mismo Italia está reportando que en las últimas 24 horas tuvo 21.000 casos diarios. Para que vea usted, pues, claro. O sea, por eso le digo, entonces, ¿en qué minuto frente a un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, cuando la mitad de los contagiados no tienen síntomas, de la mitad de los contagiados que sí tienen síntomas, solo el 80% tienen síntomas, el 80% tiene síntomas leves, solo el 20% de esa mitad de la población contagiada tiene síntomas que hacen consultar. Y en Chile, para peor, se consulta tarde. Las personas no consultan en los primeros síntomas, consultan, esperan 2 o 3 días, y ven que la cosa sigue, van a consultar. Entonces tenemos espacio. Sí. Tenemos espacio. Sí, ahí se nos cortó un Tenemos espacio donde el contagio se está dando y no lo podemos controlar. Es que la pregunta, doctora forma. Molina, es ¿cómo usted ve, mirando este panorama en Europa, que es desastroso? O sea, ya uno podría ponerse a repetir, y Rusia también es terrible lo que está pasando, con muchos muertos además al día. Bélgica ha vuelto a encabezar los rankings de muertos por millón de habitantes. En fin, hay una situación alarmante en Europa. De hecho, hoy día mismo los mercados están yéndose a pique, las bolsas desplomándose por el pánico en distintos países de Europa Central, incluso, también Europa del Este, también Reino Unido, sobre esta segunda ola. ¿Usted ve que esto anticipa que si no tenemos vacuna, como parece que no va a haber tan pronto, un inicio de otoño y de invierno el próximo año en Chile con una segunda ola? Claro, nosotros, los técnicos, hemos dicho en todos los tonos de que ese triunfalismo tipo Trump, de que vamos a tener una vacuna este año, lo hemos dicho en todos los tonos, que es imposible. O sea, es como, no es un tema de desconfiar de la ciencia. Vacunas deben haber varias en curso, pero se requiere al menos un año entre que se trabaja una vacuna y se puede fabricar, vender y colocar, siendo que todas las pruebas sean muy positivas y muy buenas como vacuna. Por lo tanto, cualquier otra cosa que se diga que vamos a tener vacuna es una falacia, no puede ser. Entonces, en Europa lo que pasó tiene que ver con un abandono absoluto de las normas, de los cuidados, y se veía, ¿no es cierto?, en las playas, en todas partes, una pérdida absoluta de la distancia física, el uso de mascarilla no era obligatorio. Pero en los países... Sí, que a eso voy, doctora. O sea, ahora se nos viene el verano, la gente con ansias de salir, hasta de vacacionar. Claro, por ejemplo, Argentina, con el problema que tienen, acaban de anunciar que sí van a abrir su frontera para los veraneantes chilenos, cosa que no hace Uruguay, por ejemplo, que cerró su frontera todo el verano. Bueno, pero a Uruguay le ha ido súper bien por con eso la le pregunto, pandemia. claro. Cuando hablamos Japón, por ejemplo, Japón no ha tenido aumento de casos, tiene relativamente controlado, pero mantiene un sistema de testeo y trazabilidad y aislamiento súper intenso, más de 20 contactos
se trazan por cada positivo. Doctora Nosotros Molina, no llevamos más que 2.2. Sí. ¿Ah? Y este riesgo que usted ve en este relajamiento de medidas, lo que nos decía al comienzo, que la misma gente está agotada ya y no quiere más, en fin, y empieza a relajar sus precauciones, ¿ve que se puede haber, por ejemplo, acrecentado el domingo con las manifestaciones multitudinarias en Plaza Italia, en otras ciudades del país? ¿Usted ve ahí un temor, tiene un temor de rebrote o no? Es probable que pueda haber, bueno, esa fue un evento de un día, de una noche intenso, con mucha aglomeración. Probablemente pueda tener algunos contagios, algunos aumentos de contagios. Ahora, que eso signifique un rebrote a nivel país, tampoco podemos decir que las personas que están en Plaza Italia es una muestra representativa de todo el país. Es un grupo importante de personas y probablemente van a haber casos. Pero el tema va más allá de una concentración, va más allá, va en la conducta diaria. Usted hoy día sale con todo lo que se ha dicho, que se van a abrir las ciudades, que el paso a paso, que vamos volviendo a una relativa normalidad, pero que tenemos que mantener la distancia física y todas las medidas, porque no tenemos controlada la pandemia. Estamos haciendo esfuerzos, ¿no es cierto? Yo estuve justamente antes de anoche en la comuna de Pedro Aguirre Cerda discutiendo y conversando con la comunidad sobre el tema de hacer o no hacer feria navideña. Claro, uno escucha a las personas que necesitan hacer feria navideña porque necesitan ganarse el pan de cada día. Entonces yo fui como Universidad de Santiago, entonces les ofrecimos todo tipo de facilidades para poder hacer protocolos, para poder capacitar a los feriantes, si es que deciden tener ferias. Porque la verdad es que hay una necesidad de apertura de la actividad económica y uno la entiende, si es imposible, uno no puede ser cuadrado como un técnico que dogmático, uno entiende que dentro de la vida de las personas esta situación de la pandemia ha sido muy dolorosa desde el punto de vista social y económico, además de lo sanitario, y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de generar las condiciones más saludables, más seguras para poder reiniciar ciertas actividades que son fundamentales para la vida en la sociedad. Bien. Pero no podemos decir que tenemos controlada la pandemia, porque en ese contexto no hay ningún rollo entonces con hacer ferias, con hacer lo que haya que hacer, porque total no hay problema. La lectura que se hace de un control, de que tenemos controlada la situación, es una lectura que uno en el fondo de su subconsciente la desea. Uno desea que alguien le diga, mire ya, está bueno, haga lo que tenga que hacer, ya no hay problema. Pero ahí es donde tenemos que ser responsables. Y si sabemos que no se puede paralizar el país por mucho más tiempo, entonces hay que trabajar para generar las condiciones. Y eso tiene que ver con la epidemiología, tiene que ver, vuelvo a insistir, con trazar contactos, con hacer un aislamiento, pero no de un contacto por cada paciente, tienen que ser muchos contactos para poder parar los contagios. Y además tener una política de testeo que sea uniforme, que sea bien pensada, que no pueda falsear datos, porque también depende de donde uno toma los PCR, es por donde van a venir los resultados también. Bien, doctora Elia Molina, ex ministra de Salud, gracias por conversar con ADN hoy. Bueno, el mensaje, por último, decirle a ustedes, son comunicadores, ustedes son más importantes que nadie en este tema de la pandemia, es que haya que ser muy precavido. O sea, no estamos técnicamente controlados nada de la pandemia. Hay lugares que están mejor que otros, pero control de la pandemia no tenemos. Y por lo tanto, las personas, aunque vean que las cifras son un poco más alentadoras, sin embargo, tienen que seguir pensando que están haciendo lo básico, lo justo y lo necesario y todo lo demás, y siempre con distanciamiento social, aseo permanente de manos, uso de mascarilla y evitar cualquier situación de aglomeramiento. En ese empeño estamos, doctora Molina, muchas gracias. Sigue muriendo gente todos los días en Chile, así que no hay que bajar los brazos. Gracias, doctora. Ya como que nos acostumbramos, murieron 50 nomás, como que ya las muertes